Levante su Biblia allí en alto y diga conmigo: hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios, y todos decimos amén. Da un fuerte aplauso bíblico como lo hacemos. Tiempo de mucha bendición. Hace 2 semanas iniciamos una nueva serie que se llama Historias de la Fe. Diga conmigo: Historias de la Fe. Historias de la Fe. Diga conmigo: Historias de la Fe. Vamos a ver qué grupo está más bueno. ¿A qué grupo le predicamos? ¿A este o a este? Deberían de ganar porque están más de este lado, pero vamos a ver. Diga conmigo: Historias de la Fe. 1, 2, 3. Historias de la Fe. Por acá, 1, 2, 3. Ay, y solamente hacen bulla porque son más, pero no gritan. Una vez más. Más o menos. Se están guardando para la noche, ¿verdad? Historias de la Fe. Sí, fue hace 2 semanas. No pude continuar con la semana siguiente porque pues tuvimos que ir a México de emergencia a ver a mi abuelo. Gracias a todos por sus oraciones, gracias a todos por sus mensajes. Mi abuelo falleció, está con el Señor. Gracias a Dios que me pude despedir, que pudo conocer a mi última hija, a Ivania. Y gracias a todos de verdad por todos los mensajes que nos ha mandado. Hay gente que dice: no, eso es normal porque es un abuelo. Digo, bueno, no es tan normal, no es un abuelo cualquiera. Él fue como mi segundo papá, él fue parte influyente de mi educación, de lo que yo soy. Y como se dice, no fue normal porque se murió a los 68 años y fue de cáncer. Entonces ha sido un proceso bien difícil de luto, pero el Señor nos ha dado fortaleza a toda la familia y ha sido un tiempo maravilloso, y tenemos la fe que Él está ahorita con Dios, disfrutando, ¿verdad? Y viviendo una mejor vida. Pero gracias, iglesia, por su amor y su cariño. De verdad que no hay nada que me sienta más agradecido por las oraciones de cada uno de ustedes y sus mensajes de amor, de paz y de fortaleza que recibo. Cada mensaje lo valoro grandemente en el corazón. Gracias porque son parte de mi familia, toda la iglesia, ¿sí? Y bueno, vamos a Génesis en la Biblia. En Génesis, para iniciar en el día de hoy, quiero que tú anotes, si te gusta escribir. La predicación de hoy se llama Caminando en Fe, ¿sí? Dile a la persona que está junto a ti: tienes que caminar en fe. El primer mensaje que hablamos de historias de la fe, ¿se recuerdan de qué personaje hablamos? De Noé, ¿sí? Y dijeron Noé allá porque como tú sirves, estás en los 2 servicios. Pero si no dice Noé, nadie dice Noé. De Noé, gloria a Dios. Si alguien ahí presta atención y anota, así debe de ser. De Noé, hablamos de Noé. Hablamos de cómo fue un hombre que caminaba con Dios. Lo que lo hizo diferente a él era su caminar con Dios. Su fe produjo algo diferente y era un caminar. Diga conmigo: caminar. Era algo diferente. O sea, ahorita mismo vamos a hablar de esta parte de la fe. Quise usar hombres que quizás no se usan para historias de fe, como Abraham, Moisés, David, el gigante, José, ¿verdad? Gedeón derrotó. Quiero usar hombres que obviamente son héroes de fe, pero que quizás no se usan como para estos ejemplos, pero que son importantes porque todo lo que hicieron fue con un mover de Dios increíble. Mi oración después de que acabe esta serie es de que tu vida sea una historia de fe, que toda tu vida sea una historia de fe, que toda tu vida se mueva en milagros, que toda tu vida se mueva en cielos abiertos, se mueva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que tu vida pueda ser una vida donde la gente te mire y diga: qué fe tú tienes. Y de verdad que todo lo que tú tienes es porque Dios está contigo. De verdad que hasta tu sonrisa se mira la gracia y el favor de Dios. Mira que necesito tener lo que tú tienes porque yo sé que tú no puedes solo. Yo creo que en un futuro tus hijos, tus nietos van a decir: lo que tenemos hoy es porque nuestros padres o nuestros abuelos fueron hombres de fe y caminaron con Dios. Hoy caminamos con Dios porque mis padres, mis abuelos, así van a decir de ti, caminaron con Dios. Amén. En Génesis, cuando tú lees el capítulo 3,
Dios hizo la creación desde el capítulo 1, Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? Pero Dios no hizo la creación como para una mascota. O sea, Dios no hizo el mundo como una pecera donde tú pones un pececito y te lo quedas viendo allí. No, Dios hizo una creación y dice la Biblia en el capítulo 3 que Él caminaba, Él se paseaba, Él andaba por el huerto. O sea, Dios no hizo el mundo para verlo y tenerlo de adorno. Dios hizo una creación y luego hizo su última creación más hermosa que ¿quiénes somos? Nosotros, ¿sí? A su imagen y semejanza. Él nos hizo, pero Él quería caminar con nosotros. Él bajaba a la tierra y Dios caminaba con nosotros, se paseaba con nosotros. Esto a mí me dejó como pensando mientras me preparaba como que con una crisis existencial. Porque yo decía, ¿había fe en el jardín del Edén? Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿había fe en el jardín? ¿Adán y Eva tenían fe? Ellos no tenían la certeza de lo que se esperaba, ni tenían convicción de lo que no veían, porque ellos veían ¿a quién? A Dios. Fueron los únicos seres humanos que pudieron ver a Dios a la cara. Yo me preguntaba, ¿había fe? Y me quedé como por 2 horas sentado, investigando, leyendo, orando. Dije, pues había fe. No se puede contradecir la Biblia. Tenían que tener fe. Yo dije, tenían que tener fe, pero ¿cómo era su fe? ¿Saben por qué tenían que tener fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si tú no tienes fe. Pero estos hombres, ¿cómo agradaban a Dios? ¿Cómo Dios se podía convivir con ellos? O sea, ellos no necesitaban una fe para decir, yo siento que veo a Dios. Ellos lo veían literalmente. Es más, después de la caída, Adán y Eva pecan. Obviamente Dios ya no podía caminar con ellos como tal, físicamente, y que lo vieran. Pero Dios seguía hablando con ellos. Dios seguía caminando con algunos de los descendientes de Adán. No de forma física, pero también durante ese tiempo Dios nos amó tanto que a su creación, que a pesar de que le fallamos, siguió buscándonos. Dios nos busca, nosotros no a Dios. Hay gente que yo he escuchado que dice, es que yo busqué a Cristo. No, tú no buscaste a Cristo, Cristo te buscó a ti. Recuerda que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Esto es un principio bíblico muy importante. Tienes que saber eso. Pero bueno, Dios seguía hablando, pero también, por ejemplo, Abel, los descendientes luego se me olvidó el otro nombre del hijo de Adán, porque tuvo varios, ¿verdad? Pero había uno donde viene donde viene la descendencia de él, que es Enoc, y no Enoc el hijo de Caín, sino Enoc el otro hijo de Adán, ¿verdad? Y empiezan a venir por allá y vemos que Dios hablaba y Dios hablaba y Dios hablaba, pero también como Dios hablaba literalmente era audible. O sea, era como una nube y Dios se aparecía y le hablaba así como a Moisés. Imagínate escuchar una voz desde el cielo: Roberto. Se te paran los pelos, ¿verdad? En ese momento era así. No era como cualquier cosa. Lucía, pórtate bien. Tú no necesitas fe para decir que lo escuchaste. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo podían agradar a Dios si no necesitaban una fe como la que Pablo nos estaba diciendo, entre comillas, para agradar a Dios? Entonces en el estudio y todo me puse de nuevo a investigar. Y es que sí había fe, porque obviamente Dios no se puede contradecir, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe de ellos era por medio de la confianza y la obediencia. Digan conmigo, digan de este lado confianza y de este lado digan obediencia. Que se escuche más fuerte. Confianza. Porque todos podían escuchar a Dios, por lo menos los primeros. El humano a veces dice, yo necesito ver para creer. Mentira. Jesús mismo lo dijo, si viendo no creen. Eso es fe. O sea, nosotros podemos estar aquí que Dios nos diga, escúchenme.
y lo van a escuchar, y lo escuchaban, pero pocos confiaban en Él y pocos obedecían su palabra. ¿Me estás agarrando el hilo? Esa era la fe que ellos tenían, una fe por medio de confianza. Es una fe que tenemos que imitar hoy también, una fe completamente, porque tú y yo tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está allí, sabemos que Dios habla, hemos sentido a Dios, hemos escuchado a Dios. ¿Cuántos han escuchado a Dios y han sentido a Dios? ¿Cuántos han tenido una experiencia con Dios? ¿Cuántos han visto a Dios en su vida rutinaria? Lo hemos visto. Podemos decir que hay fe. La gente sabe que Dios existe. La gente sabe que hay un creador. Por más que quieren decir que no, no pueden. Hay un creador. Hay un Dios. Hay milagros. La gente lo sabe. Viendo, aún así no creen. Lo saben. Pero si lo saben, ¿por qué no caminamos con Dios entonces? ¿Por qué si todo el mundo lo sabe, por qué no todo el mundo camina con Dios? Y te voy a explicar prácticamente qué es caminar con Dios. Sabemos que Dios habla, como en ese tiempo Dios hablaba. Imagínate, uno puede decir, qué tonto, si yo viera a Dios fuera diferente, si yo hubiera escuchado a Dios fuera diferente. Ellos lo escucharon y lo vieron, y sin embargo, pocos decidieron seguir el camino de Dios. Por eso se corrompió el mundo. Hablamos la primera semana sobre Noé. ¿Y por qué Dios hizo un arca? Porque Dios iba a reventar a la humanidad completa. Dios dijo, me tienen harto, son unos pecadores, son unos malagradecidos. Les he hablado, los hice, los he bendecido y sin embargo prefieren el mal. Se enojó con sus propios ángeles porque los ángeles les gustaban las mujeres y se bajaron los demonios. Y allí, ¿verdad? Dios estaba reventado y dijo, me voy a reventar la humanidad. Pero dijo, hay alguien justo. ¿Quién era ese hombre justo? Y se recuerdan que decía la Biblia, ¿qué es lo que diferenciaba a Noé de todo el mundo? ¿Su qué? ¿Su qué? Su caminar. Lo que diferenciaba a Noé del mundo era su caminar. Lo que te diferencia a ti de los demás no es un label o un sticker que diga soy cristiano. Lo que te diferencia a ti de los demás no es que en la oficina estés escuchando a Jesús Adrián Romero o a Hilson. Eso no te diferencia de los demás. No te diferencia de los demás que tu carro tenga el símbolo del pescadito. Y luego a veces ves ese pescadito y eso no te diferencia de los demás. No te diferencia de los demás, que, sobre todo en el país que vivimos, de que decimos que hay libertad y protección religiosa. Decir, yo soy cristiano, yo no me voy a vacunar porque soy cristiano, o yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano. Eso no te diferencia de los demás. Eso no te diferencia de un hijo de Dios y de un hijo del mundo. No te diferencia decir qué fe tú tienes. No te diferencia a ti decir que si eres cristiano o católico. No te diferencia nada de eso. ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Qué es lo que hace que tú tengas la diferencia? Tu caminar con Dios. Por eso te digo, tú puedes tener música cristiana todo el día en tu cubículo de tu oficina y no actuar como si fueras cristiano. Lo que diferenciaba a Noé de todos los demás no era decir yo amo a Dios. Todo el mundo sabía que Dios existía porque todos ellos lo habían escuchado. Pero lo que lo diferenciaba él era su caminar. Caminaba contracorriente. ¿Cuántos de nosotros caminamos contracorriente? Nos volvemos a Dios, Cristo nace en nuestro corazón y la familia empieza a atacarnos. Los amigos empiezan a atacarnos. Empezamos a perder familiares, amigos, gente, hasta trabajos que nos persiguen. La Biblia lo dice, si a mí ya me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. Si yo he sufrido, ustedes van a sufrir. Pero tranquilos que yo ya he vencido, dice Jesús, es la promesa en la que nosotros nos amarramos. Pero es normal, y por eso es que el cristianismo es para gente valiente, con gente en pantalones, gente con inteligencia. ¿Por qué? Porque no es para débiles, es para gente que se entrega a Cristo. Porque yo sé que me van a criticar, yo sé que me van a insultar, yo sé que me van a rechazar, yo sé que el mundo se va a burlar de mí, pero yo sigo buscando a Cristo porque allá hay una bendición para mí y para mi familia y para mis generaciones, porque yo amo al Señor. Eso es ir contra la corriente. Somos como los salmones, literal.
El cristiano es como el salmón. Número uno, porque está bueno. Ahí nadie dijo amén, ¿verdad? Pero deberían decir, yo estoy bueno, pastor. Y número dos, porque nadamos contra corriente. Porque nadamos contra corriente. Vamos en contra de la cultura. Por eso no te preocupes. Hay gente que dice, es que de que sigo a Cristo me va mal, tengo más problemas. Porque ya no nadas en la corriente del mundo, ahora nadas para Cristo. Pero permanece, porque vas a ver una gloria mayor. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que Noé caminaba con Dios y que lo diferenciaba era su caminar. Pero también dice que Dios caminaba con Noé. Como hablamos de Noé al principio, yo me puse a pensar, ¿quién le enseñó a Noé a caminar? ¿Quién le enseñó a Noé a caminar? Vamos a Génesis. Ese libro lo pueden encontrar rapidito. Vamos a Génesis. Vamos a ver. Se dice en la Biblia, desde Génesis 6, que Noé era hijo de Lamec. Cuando vemos la genealogía en el capítulo 5, la descendencia de Adán, se dice que Lamec era hijo de Matusalén. Y Matusalén era hijo de Enoc. No Enoc el hijo de Caín, sino el hijo de Set. Y podemos ver en la Biblia, vamos a Génesis 5:21. Enoc era hijo de Jared, no de Set, pero viene de la ascendencia. Y dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos años caminó con Dios Enoc? 300. No 365. ¿Cuántos? Dice la Biblia que Enoc tenía 65 años cuando nació su primogénito. ¿Quién? ¿Quién fue su primogénito? Lo acaban de leer ahí. Matusalén. ¿A cuántos de los que somos padres aquí nos cambió la vida la primera vez que cargamos a nuestros hijos? A mí me cambió la vida. Es un switch sobrenatural, creo yo. La primera vez que agarré el Ania, o sea, yo dije, tengo que dejar de loquear. O sea, no puedo ser, tengo que, la agarré y dije, o sea, en ese momento que la cargué, yo supe instantáneamente y naturalmente, ahora yo todo lo que haga va a tener consecuencias más fuertes. Ahora todo lo que yo haga va a afectar a mis generaciones. Y no me dio miedo, sino que la agarré y dije, yo tengo que ser un mejor hombre. Tengo que ser un mejor hombre. La agarré y dije, tengo que estar más cerca de Dios, porque esta nena tiene que ver un hombre de Dios. Tiene que ver un buen matrimonio. Mi vida cambió. Dije, ahora tengo que prosperar más, tengo que trabajar más, me tengo que esforzar más, porque ya no dependo, ya no solamente yo ni mi esposa, ahora que es también nuestra pequeña. La vida le cambia a uno, ¿no es así? Mis hijas están pequeñitas, el año va a cumplir 3 años ahorita en junio, y la más chiquita tiene 3 meses. Parece de 6, pero tiene 3 meses, ¿sí? Esa sí nos salió gordita. Y están pequeñas, y yo desde ahorita mismo estoy preocupado por sus maridos. Pastor, que usted es celoso. No, es que ya estoy orando. Ya estoy orando. Yo no quiero que, ¿verdad?, se vayan a juntar con cualquiera. Quiero que se junten un hombre de Dios. Desde ahorita oro, Señor, no sé si ya nacieron o ya nacieron, pero, o no han nacido, perdón, pero Señor, que por favor, que desde ahorita de bebés tócalos, Señor Jesucristo, guárdalos, ¿verdad? Protégelos, y de verdad oro, se los digo de verdad. Y me preocupo, no solamente por eso, sino me preocupo porque yo puedo educarlas bien, porque yo no quiero que mis hijas se pierdan, yo no quiero que mis generaciones se pierdan.
¿cuánta gente llega llorando y dice: pastor, el enemigo me robó a mis hijos. Mis hijos no quieren saber nada. La mayor parte de los casos es porque el padre o la madre le entregó sus hijos al enemigo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos que vienen a la escuelita bíblica los domingos? ¿Usted le enseña de Dios fuera de la iglesia, en su casa? Porque si usted no le enseña, su hijo no va a crecer en la iglesia. Va a crecer porque viene contigo, pero no quiere decir que su fe está asegurada. La iglesia no va a educar en la fe a tus hijos, eres tú. La iglesia es una herramienta. Porque piensa esto: tus hijos escuchan a la semana una vez entonces de Dios, y los otros 6 días, pone tú que el sábado está en la casa y los otros 5 días en la escuela, donde sus compañeros se comportan de una forma diferente, donde la agenda que hay en el mundo le enseña todo lo contrario a Dios. 5 versus 1, ¿quién va a ganar? Nosotros, hay padres que me dicen: es que pastor, yo no obligo a mis hijos a ir a la iglesia porque ellos tienen que decidir. Pero los obligas a ir a la escuela. Ah, no, claro. Pues oblígalos a ir a la iglesia. Pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Obliga. En mi casa se va a la iglesia. Mis padres me lo enseñaron. Aquí en esta casa los domingos se va a la iglesia. Y el que no vaya se queda castigado una semana completa. Se que vaya a la iglesia. Mientras vivan en mi techo, me decía mi papá. Aquí no van a hacer lo que ustedes quieren. Y si tú no quieres ir a la iglesia, te mudas de mi casa. Hoy se lo agradezco tanto. Porque uno tiene que enseñar a sus hijos a caminar en Dios. Y uno tiene que aprender también a caminar en Dios. Mira qué hermoso. Estamos aquí hablando de Noé. Noé era bisnieto de Enoc. Enoc en el 21 dice: vivió Enoc 60 años, ¿sí? Y dice que 65 años, perdón. Y luego vivió 300 años caminando con Dios. Después de que vio ¿a quién? A su primogénito Melquisedec. Porque dice la Biblia que después tuvo hijos e hijas. Cuando él agarró su hijo, él dijo: yo tengo que cambiar, como te pasó a ti. Como te pasó a ti cuando agarraste a tu hijo, tú dijiste: yo tengo que cambiar. Digo, yo tengo que cambiar y no quiero que mis hijos se pierdan. ¿Por qué? ¿Por qué Enoc está pensando esto? El bisabuelo de Enoc era Adán. El abuelo. Yo imagino a Enoc escuchando a su abuelo diciendo entre lágrimas: yo caminé con Dios, yo vi a Dios. Entre lágrimas contándoles: mira, cometí un error, no cometan el mismo error. En sus lágrimas contándoles: mira, tu tío Caín mató a tu tío Abel. No cometan eso. Luego podemos ver que la historia seguía y se perjudicaron. La maldad creció en el hombre, se perdieron a tal grado, la sociedad se estaba pudriendo, se alejaban de Dios. Y yo me imagino a Enoc escuchando a su abuelo, escuchando a su papá: no, pues mira, es más, no dice que su papá Jared caminó con Dios, pero él escuchó a Adán, que Adán llegó a caminar ¿con quién? Con Dios. Y Adán de seguro le decía: mira, nieto, esto es diferente, camina con Dios. Recuerden que Dios es bueno, fue mi culpa. No no sigan los caminos de sus tíos, no sigan los caminos, porque miren cómo vamos a terminar en condenación. La ira de Dios se va a encender contra ustedes, va a haber una condenación. Y ellos ya estaban viendo que la sociedad se estaba, ¿cómo se dice?, transgiversando, la sociedad se estaba pudriendo. Cuando nace su hijo, dice la Biblia que entonces él caminó con Dios y sus años fueron 365. Y Enoc fue el primer hombre que no vio la muerte porque Dios se lo llevó. ¿Te das cuenta? Enoc camina con Dios y Dios se lo lleva por la fe. 65 años él escuchó de la palabra de Dios por medio de su abuelo. 65 años vio todo, lo bueno y lo malo. Pero hasta que nació su hijo dijo: yo tengo que caminar con Dios. Después de que nació su hijo, él caminó con Dios, porque empezó a pensar: ya no se trata de mí, se trata de mi familia. Y yo no quiero que mis hijos se crezcan en un mundo podrido. Yo no quiero que mis hijos se crezcan en una sociedad corrompida. Yo tengo que hacer la diferencia porque no quiero que mis hijos terminen como los demás.
Voy a caminar con Dios por amor a mis hijos. Esos son los hombres de reino. Los hombres de Dios caminan con Dios ya no por ti, caminas con Dios por tus hijos. Mueres a tu carne por tus hijos, mueres a tu carne por tu esposa, por tu reina. Mueres a tu carne porque sabes que tienes una responsabilidad más grande y caminas con Dios. Y cuando uno camina con Dios hay cielos abiertos. Cuando uno camina con Dios hay mucha bendición. Cuando uno camina con Dios simplemente cierra los ojos, abre los ojos y está en el cielo. No morimos, tenemos vida eterna desde ahora. ¿Sabías que tú tienes vida eterna ahora? ¿Lo sabías o no lo sabías? Tienes vida eterna ahora. Deja de tenerle miedo a la muerte. Tú tienes vida eterna ahora. Cuando te mueras, simplemente vas a cerrar los ojos terrenales y estás en el cielo. Porque caminas con el Señor. Enoc no tuvo ni existió no tuvo una relación con Dios hasta sus 65 años y caminó con Dios 300 años. 300 años. Según la Biblia, cuando Enoc estaba, Adán ya tenía la edad de 622 años, de los 930 años que vivió. O sea, Adán vivió 930 años. Y yo me imagino a Adán ver la dicha de ver que su nieto se fue con el Señor. Esto es muy, pero muy, muy hermoso, porque aquí podemos ver que cuando Enoc le enseña a Matusalén a caminar en Dios, Matusalén se lo enseña a Lamec. ¿Y Lamec a quién? Por eso Noé dice que toda la sociedad estaba corrompida, pero él caminaba con Dios porque se lo enseñó su abuelo, su bisabuelo. Caminaba con Dios. Mira cómo influye tu decisión de llevar a tu familia en el camino de Dios, que por medio de Enoc, por su fe, Dios salvó a la humanidad, porque su bisnieto siguió los caminos que él empezó. Mira la bendición que va a tener tu familia por medio de tu obediencia al Señor. Y cuando uno camina con Dios, puede que el mundo esté en contra de uno, puede que todo aquí digan, se viene lo peor, se viene una inflación. Como cristianos, en lugar de andar diciendo, se viene lo peor, hermano, puede venirse lo peor, pero los hijos de Dios vivimos en victoria. ¿Te das cuenta de eso, hermoso? Tú estás pasando problemas quizás en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu familia, en tu mente, con tus hijos, con tu esposa, algo matrimonial. Pero si tú caminas con Dios, Dios te va a dar la victoria. No importa lo que tú estés pasando, tú tienes que saber que si tú has obedecido al Señor, todo lo que te espera es una gloria. Porque dice la Escritura en Romanos 8:28, para los hijos de Dios, diga conmigo, para mí que soy hijo de Dios, alguien tiene que creer esta palabra. Para mí que soy hijo de Dios, vamos, alguien tiene que creer esa palabra de verdad. Alguien tiene que ponerse de pie ahí, levantar la mano y decir, para mí que soy hijo de Dios, todo obra para bien. Amén. Eso tienes que saberlo. Por eso es importante, hay una necesidad en caminar con Dios, porque Dios bendice y Dios salva. Y Dios no se olvida de los que caminan con Él. Me fascina porque cuando tú vas a Gálatas, en el Nuevo Testamento, vaya conmigo a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo empieza a hablar sobre el caminar con Dios. Y mira lo que dice. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad, diga conmigo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Espíritu
quiere lo que la carne, ¿qué dice la Biblia? Lo que la carne no quiere. Pablo dice en una de sus cartas: yo hago lo que no quiero. ¿Cuántos querían estar en la iglesia? ¿Cuántos no querían, estar en la iglesia hoy? ¿Cuántos no querían venir a la iglesia hoy? No le voy a decir que levante la mano para no funarlo. Pero quizás tú no querías venir a la iglesia hoy, pero tu espíritu sí. Hay veces que no queremos venir a la iglesia. Hay veces que no quieres estar sirviendo. Hay veces que te cansas. Eso es lo que la carne quiere. Pero tu espíritu, si estás aquí es porque tu espíritu te trajo. Y no te sientas mal. Siéntete mal cuando sí falles a Dios. No te sientas mal de decir: vine a la iglesia pero no quería venir. Siéntete mal cuando digas: no quería ir a la iglesia y no fui a la iglesia. Ahí es donde te debes sentir mal, y de verdad te debes de sentir mal. Siéntete mal cuando no ores, porque hay veces que no queremos orar. Es verdad. Hay veces que no queremos leer la Biblia, ¿o no es así? No te sientas mal cuando te sientas así. Siéntete mal cuando no lo hagas. A veces vas a orar, tu carne no quiere, pero tu espíritu quiere. ¿Te vas dando cuenta? Tenemos que aprender a vivir por el espíritu. Tenemos que aprender a vivir por el espíritu. Yo te pregunto, ¿qué te domina más a ti? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Sí? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Haces lo que el espíritu dice o lo que tu carne y tu carne o tu alma dicen? Mira, esto es una diferencia constante y bien clara. Sigamos en el 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Mira, fíjate, si tú te mueves por la carne, estás bajo la ley. Pero si te guías por el espíritu, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, para los que están bajo la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Entonces Pablo nos aventó lo general ahí. ¿Saben por qué lo dijo todo? Porque se enfocó de nombrar cosas generales. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Hermanos, ¿a cuánto no nos ha gustado el chisme? No digan amén, por favor. No digan amén, porque entonces no saben qué significa amén. Amén significa que así sea. Chacho. No digan amén. ¿A cuánto les ha gustado la mentira? ¿A cuántas personas les gusta la pornografía? La lascivia. El pecado nos gusta, hermanos, porque somos humanos y está en nuestra naturaleza. Por eso Pablo lo dice: si nos movemos con la carne, vamos a anhelar lo del mundo, la mentira, el chisme, el robo, la lascivia, las orgías, que era como la prostitución en ese tiempo. ¿Por qué dice eso? Porque en Grecia adoraban un dios donde llegaban al templo y todos se ponían a tener orgías. Una aberración. Homicidio, envidia. ¿Cuántos hemos tenido envidia? Si tenemos envidia es porque estamos en la carne. Y tienes que aprender a identificar cuando tú estás sintiendo una emoción en la carne o en el espíritu. Es lo que está diciendo Pablo aquí: no no caminen con esto, caminen con el espíritu. Mira, continuemos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. El que vive en la carne no hereda el reino ¿de qué? De Dios. Por eso es que aquí los apóstoles dicen: escúchenme bien todos, esto no es para cualquiera. Escúchenme bien todos. Tú vas a seguir a Jesús, no es hacer una oracioncita y decir: ya soy salvo. Escúchenme bien.
es morir a ti, morir a ti, morir a ti. Por eso Jesús decía: tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Todos los días tenemos que estar matando al viejo hombre. Todos los días tenemos que estar matando a la vieja mujer. Todos los días tenemos que estar matando lo malo. Todos los días tenemos que estar matando la carne. Todos los días. Esto es un llamado para gente valiente, para gente de fe, para gente que camina en fe. Todos los días tenemos que ser mejores. Todas las noches te tienes que acostar sabiendo que fuiste hoy mejor que ayer. Porque si tú te acuestas siendo igual, estás fracasando en la vida. Es imposible que alguien que vive por el Espíritu siga en el mismo estado toda su vida. Por eso es que la prosperidad, por más que la gente se molesta, por eso es que uno prospera. Dios lo dice, Dios no lo oculta. A Josué se lo dijo: si tú caminas como yo te digo, vas a prosperar en todo lo que hagas. Porque es imposible que Cristo viva en mí y que yo sea igual al mundo, que yo trabaje igual al mundo, que yo robe como el mundo. Es imposible, hermano. Diga conmigo: es imposible. Alguien tiene que escuchar hoy esto, porque es imposible. O sea, es imposible no avanzar. Por eso hay gente que se frustra con la iglesia, con Dios. Yo serví, yo hice esto, pero nunca vi que prosperé, nunca salí adelante, nunca, hermano. Porque puede que tú tengas a Dios, pero, o conozcas de Dios, pero que Cristo no esté naciendo en ti. Todo tiene que ver qué alimentas más, tu espíritu o tu alma, que es donde se mueve la carne. Yo ponía el ejemplo esto en la mañana. Vamos a usar el ejemplo de un carpintero. Y te mandan a hacer de trabajo una mesa barata, pequeña, pero barata. Uno que tiene el Espíritu de Dios y que vive por el Espíritu, porque cuando uno se mueve por la carne, pues lo hago con lo peor, ¿no? Barato, de por sí voy a buscar lo más barato, no pasa nada, es algo barato, no importa. Pero cuando uno tiene al Espíritu, no estoy diciendo que vas a meterle más dinero, no, pero aunque te toca hacer una mesa quizás de $20, lo vas a hacer de la mejor manera. Porque tú no puedes hacerlo mal. ¿Sabes por qué? Porque como el Espíritu está dentro de ti y como lo que vive en ti es Dios y no tu carne, no puedes, simplemente no se te da hacerlo mal. Y lo vas a hacer bien, la mejor mesita pequeñita, aunque sea barata, pero lo vas a hacer bien, con cuidado, con delicadeza. Porque es imposible que tú lo hagas mal para los que viven con Cristo, para los que mueren a su carne. Por eso todos los días debemos estar muriendo a nuestra carne. Yo te pregunto y piensa por un momento: ¿qué es lo que tú tienes que entregarle a Cristo en el altar? ¿Tu carácter? ¿Tu orgullo? ¿Tu soberbia? ¿La pornografía? ¿La masturbación? ¿La codicia? ¿Ser tacaño? ¿El chisme? ¿La lascivia? ¿El robo? ¿Qué tú le tienes que entregar a Dios en el altar? ¿El dormir mucho y no trabajar? ¿El ser flojo? Tú sabes que hay cosas a las que tú tienes que morir, que yo espero que tú se los entregues hoy al Señor en el altar. Que tú mueras a eso y se lo entregues como una ofrenda. Señor, yo muero a esto porque no puedo seguir con esto. No puedo seguir con este mal carácter, porque si no, tú no vas a crecer en mí. Cristo tiene que crecer en nosotros. Dice el versículo 22: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Viste? Los que son de Cristo han crucificado su carne, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas hay gracia. Contra tales cosas hay, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo y han sentido gozo, paciencia, amor? ¿Verdad? Se sienten bien, ¿verdad? Wow, o sea, tú te sientes libre. Ayer fuimos libres los hombres en el encuentro y cantábamos: somos libres. Fue un tiempo muy hermoso, muy bonito. Pero mira aquí el problema para mí que había hace un tiempo. El versículo 5 dice, 25, perdón: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo dije, no hace sentido.
Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ¿cómo me vas a decir que ande por el Espíritu si ya vivo por el Espíritu? No me hace sentido. O sea, si tú ya vives bajo la influencia de Dios, pues tú caminas bajo la influencia de Dios, ¿o no es así? Es más que obvio, ¿o no? Es más que obvio. O sea, si tú vives por el Espíritu, pues por consecuencia yo voy a caminar, a andar por el Espíritu. Pero ¿por qué Pablo se esmera en decirlo? Si viven por el Espíritu, anden ahora. ¿Por qué? Pero cuando tú lees el griego, la palabra de caminar o andar son dos palabras griegas diferentes, muy diferentes. La primera la tenemos aquí, ponmela en pantalla, por favor. Viene del griego peripateo, que cuando tú lees el versículo 16 con el que empezamos, digo pues, andad en el Espíritu. Peripateo significa caminar en lo habitual, caminar en lo diario, en lo común. Por eso es que él eso contrasta y se refuerza en el versículo 22 y 23, donde dice la palabra de Dios que los frutos de andar en el Espíritu son paciencia, gozo, mansedumbre, en lo habitual. Lo que Pablo está diciendo aquí es: anden en el Espíritu, la primera palabra peripateo, caminen a donde quiera que ustedes vayan, con el Espíritu, con el fruto del Espíritu. Anden en todo momento con amor, anden con Dios en todo momento. Por eso nosotros debemos de aprender a disfrutar a Cristo en nuestro diario vivir. Tú vas a ir a comprar al mall, anda con el Espíritu Santo. Aprendamos a orar. ¿Tienes problemas económicos? Pídele al Señor sabiduría hasta para comprar la despensa en el Walmart. Y el Señor te va a hablar de verdad. Tenemos que aprender a hablar con Dios hasta en lo más sencillo. Hasta en lo más sencillo. A donde quiera que vayamos debemos de llevar eso. Anden con el fruto del Espíritu, porque uno se siente con amor, con gozo. Llévalo a donde quiera que vayas. Y me gusta porque él está ¿verdad?, hablando. Y en esos tiempos estaba Aristóteles, estaba la gran filosofía griega, y a los discípulos o a la gente que andaba con Aristóteles le decían los paripetistas. Aquí tenemos una foto de Aristóteles y es de la misma palabra griega. Aristóteles tenía algo particular, si lo puedes ver aquí, es una foto de él caminando, y es que él caminaba con sus discípulos o con sus alumnos por todos lados, hablándoles de filosofía, pero les enseñaba caminando. Iban caminando por toda la región. Camino con ustedes y voy hablando con ustedes. Lo que hizo Jesús, voy hablando con ustedes, les voy enseñando. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les enseño se tiene que aplicar al diario vivir. ¿Sí? Les llamaban los peripetistas. Pablo está diciendo lo mismo. Como Jesús, tenemos que aprender a llevar los frutos del Espíritu a todos lados. No solamente llevar la canción cristiana o el sticker de cristianismo en el carro, sino llevar a Cristo a todos lados, producir frutos. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo la primera palabra, paripateo. Tenemos que aprender a disfrutar a Cristo en nuestro diario vivir. Tienes que aprender a regocijarte con Cristo en tu diario vivir. Esto tiene que ver con propósito y te lo voy a explicar ahorita más adelante, rapidito. Ahora, la segunda parte, para comprender bien el versículo 25, es cuando dice: si vivimos por el Espíritu, que es prácticamente cuando andamos, en esa parte de vivir por el Espíritu es cuando nosotros andamos en el peripateo, por así decirlo, vivimos en el Espíritu. Porque ahora en tu vida, en tu interior, vive el fruto del Espíritu Santo. Eso es vivir por el Espíritu. Eso es vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es la parte de peripateo. Los frutos los tienes aquí, los sientes. Pero Pablo dice después: si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos sienten a Dios? Lo tienen. Andemos también por el Espíritu. Y esto es otra palabra del griego estoigeo o estoiceo. Y esto es un significado muy diferente. No tiene una palabra en español en específico, pero significa andar en fila, ¿sí? O formación militar. Pablo dice: si ustedes viven por el Espíritu, si ustedes llevan peripateo,
ahora tienen que andar también tienen que andar en fila o marchar como soldados por el Espíritu. Mantenerse en la palabra de la ley del Espíritu. Muy diferente, pero muy revelador, porque la palabra aquí significa andar en una dirección definida, ¿sí? Andar en una dirección definida. Nosotros no estamos, lo que está diciendo Pablo aquí es, no estamos solamente para exhibir los frutos del Espíritu, estamos para caminar en la palabra y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mucha gente está diciendo, yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Quiero saber, y se desesperan. Quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia. Quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta vida. Yo quiero saber para qué Dios me llamó. Tú quieres saltarte al estoiceo rapidito. Pero dice, primero aprendamos ¿a qué? A vivir. Tienes que aprender a disfrutar a Cristo en tu diario vivir. Todos los días disfruta a Cristo. Todos los días levántate y Señor, ¿qué tú quieres que yo coma hoy? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Señor, ¿cómo tú quieres que yo sorprenda a mi familia hoy? Señor, empieza a orar todo el tiempo, que el fruto esté contigo. Pero Pablo dice también que no solamente nos quedemos con la emoción, no solamente nos quedemos con la paciencia, con el gozo, con la mansedumbre. No se queden solamente con eso. No se queden solamente con andar llevando eso para todos lados y que la gente lo sepa. Caminen. Caminen de forma militar, caminen de forma derechita. No sé, caminen de forma derechita. Ustedes van a todos lados y llevan el Espíritu Santo, claro, llevan los frutos, pero también que en su caminar se vea que ustedes son hombres y mujeres inquebrantables, hombres y mujeres irreprensibles. Que caminen bajo lo que el Señor dice, que caminen bajo las normas de Dios, que caminemos bajo los mandamientos de Dios. Amar y estar gozosos no son normas ni principios básicos, son cosas, ¿verdad?, diferentes, simplemente son aspectos diferentes en la vida diaria. Pero caminar en el propósito de Dios, sí, es una norma diferente a la del mundo. Porque tú puedes estar nadando en la misma corriente, sintiendo paz, gozo. Yo siento que vivo bajo el Espíritu, pero no quiere decir que estés nadando en el Espíritu. ¿Me estoy explicando con la traducción de las palabras? Dios lo que nos está diciendo a través de esta carta es, ok, en la corriente lleven el vivir del Espíritu, pero también si ustedes ya lo llevan, tienen que madurar. Hay que andar ahora, nadar contra corriente y seguir lo que Dios quiere que nosotros sigamos. Hermano, cuando hablamos de fe, todo el mundo a veces queremos que simplemente sea como que, wow, yo voy a recibir esta palabra y ya. Pero cuando realmente recibimos una palabra, no es decir yo la arrebato y ya para mí. No, recibir una palabra es, yo la recibo, la tomo, pero la obedezco. Por eso hay personas que dicen, yo fui, me profetizaron, yo fui, me dijeron y no pasó nada, porque tú no lo trabajaste, porque tú no lo obedeciste. Por eso los tiempos de activación que se vienen no los activa nadie. Yo no puedo activarte un tiempo a ti. Uno puede soltar una palabra, la palabra se suelta, pero las personas tienen que aprender a tomarlas, a vivirlas y a obedecerlas. Tú quieres vivir con una vida llena de fe y de testimonio, tienes que aprender no solamente a vivir con el Espíritu en el peripeteo, sino a ¿qué? Andar contra corriente, a comportarte como un hombre de Espíritu. Tú puedes estar haciendo la mesita, viviendo por el Espíritu. Me la dan, yo siento paz, siento gozo, siento armonía. Pero cuando tú andas con el Espíritu, donde pasas a un nivel diferente, porque hay mucha gente que se queda en ese nivel. Yo vivo por el Espíritu, paz, paciencia, amor, me siento diferente. Pero hay niveles. Pero cuando tú pasas a otro nivel, donde la gloria se ve de verdad, donde la unción se desata, donde se derraman las bendiciones, cuando tú pasas a ese nivel, es cuando tú realmente mueres a tu carne todo el tiempo. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo voy a hacer esta mesita. Siento gozo y siento alegría, pero la voy a hacer como para el Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que yo hago es para el Señor.
yo empiezo a comportarme como para el Señor. Empiezo a tratar a mi esposa diferente porque es para el Señor. Empiezo a tratar a mis hijos diferentes porque es para el Señor. Empiezo a hacer negocios de una forma diferente porque es para el Señor. Y por lo tanto empiezo a prosperar en todas las áreas de mi vida. Y ahí es donde caminamos con cielos abiertos. Ahí es donde caminas de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabe por qué es de gloria en gloria y de victoria en victoria? Porque todo el tiempo estamos batallando con nuestra carne. Y no se puede tener victorias en una batalla. No se puede. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que podamos aprender a caminar. Hermano, mi reto para ti es que tú salgas hoy de este lugar y llegues a tu casa y empieces a implementar un cambio en tu casa. Llega con tu esposa hoy y dice: mira, vamos a cambiar de esta forma de hacer. Vamos a levantarnos más temprano para hacer una oración. Que nadie salga de esta casa si no hacemos una oración como familia. Mira, mi amor, vamos a implementar que vamos a orar todo el tiempo por la comida. Mira, vamos a implementar que nuestros domingos no son negociables. Nosotros vamos a la iglesia porque vamos a la iglesia. Que tú llegues al trabajo y tú digas: mira, voy a empezar a hacer mi trabajo como para el Señor. Es que mi jefe, pastor, cae mal. Si usted tuviera mi jefe, no importa, pero hazlo para el Señor. El Señor te quiere prosperar, porque hay una promesa cuando uno camina con Dios. Por eso Pablo lo dice: caminen con Dios. No vivan solamente en Dios, sino caminen con Dios. Porque todos estos hombres que admiramos en Hebreos vivían y caminaban con Dios. Todo el mundo escuchó la voz de Dios. Vivían, por así decirlo, con Dios, pero pocos caminaron con Dios. Y podemos ver un hombre lleno de fe que dijo: yo voy a empezar a caminar diferente. No importa si se burlan de mí, no importa si me rechazan, no importa si pierdo oportunidades, no importa si me abandona mi familia, no importa si me dejan de hablar mis amigos, no me importa, pero yo tengo que hacerlo diferente. Porque ahora yo vivo para el Señor. Ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor. Ahora vivo para Cristo. Alguien de aquí tiene que decir: yo, pastor, voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir ahora para Cristo. Me voy a comportar para el Señor. Hermanos, si nosotros nos comportáramos con el Espíritu, hubieran menos problemas en las iglesias. Ahora voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Mira lo que dice Josué 1:8, ya con esto termino. Nunca se apartará. Está Josué nervioso, porque ahora va a hacer lo que Moisés estaba haciendo. Y yo me imagino la frustración de Josué. Con pasión, pero a la vez nervioso. ¿Cómo a rayo? Con la gente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Y Dios se le aparece y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Levanta tu Biblia allí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Guardar significa en el hebreo obedecer. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le está diciendo, mira lo hermoso. Josué vivía en el Espíritu, porque Josué fue uno de los espías que dijo: se puede en el nombre de Jesús. Tenía una confianza diferente a los otros 10 espías. Josué y Caleb eran diferentes. Josué vio el mar abrirse. Josué vio los milagros, vio caer maná del cielo, la codorniz, vio salir agua de las rocas. Josué, hermanos, vivió con el Espíritu. Josué vivió en el Espíritu. Josué vio la gloria de Dios muchas veces. Josué supo llegar allí y decir: yo no veo aquí un problema, no veo hambre, yo aquí veo oportunidades. Donde la gente vio que había sequía, él vio comida, porque vivía ¿por quién? Tenía un sentir diferente. Pero ahora Dios le está diciendo: no solamente vas a vivir para mí, ahora vas a caminar conmigo. Por eso le está diciendo: en este libro te lo doy, ¿para que qué? Para que medites en él de día y de noche y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Viste? Caminar en el Señor
Cuando uno muere a sí mismo, cuando uno hace lo que dice este hermoso libro, que es la palabra viva de Dios, tu camino prospera. Y todo lo que haces te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios camina contigo. Porque este libro lo único que dice es, bueno, no digo decir lo único, pero lo importante que dice aquí es: mueran ustedes y que Cristo viva en ustedes. Y si tú sigues al 9, que es el que a muchos les gusta, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, ¿qué dice? Dios le dice: no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Pero antes de eso, para que yo esté contigo, tienes que obedecer y guardar este libro que te estoy dando, porque esto es caminar con el Señor. ¿Cuántos de aquí dicen: pastor, yo voy a caminar con el Señor? Pastor, yo creo que voy a caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen de aquí: yo voy a prosperar mi camino? ¿Cuántos dicen eso? Alguien tiene que tener fe y ponerse de pie y arrebatar esa palabra: yo voy a prosperar en mi camino, el Señor va a caminar conmigo. Alguien tiene que pararse y decir: yo voy a morir a mi carne, yo voy a morir a mi alma, voy a vivir mi espíritu, que el Señor venga a mi vida.